Esperamos que Bernardo Arévalo y Karin Herrera hagan bien su trabajo y puedan pasar una ley al Congreso de Guatemala para que las instituciones del gobierno sean fiscalizadas idóneamente y que no haya fuga de activos. Esto provoca el lavado de dinero para que esto sea trasladado a paraísos fiscales. Principalmente esto también podría ser una ley para las iglesias de cualquier ideología que puedan ser fiscalizadas trimestralmente y que sean por medio de una ley llevada al Congreso y que puedan pagar impuestos para beneficio de la sociedad de Guatemala. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, aquí estamos saludándolos. Amigos de YouTube, buenas noches ante todo. Vamos a hablar ahora de la fuga de activos o lavado de dinero que representan las iglesias en la República de Guatemala, pero esto no solo en la República de Guatemala, por supuesto. Estamos hablando a nivel mundial que las iglesias de cualquier tipo, evangélica, católica, testigos de Jehová, bautistas, mormones y cualquier tipo, mezquitas o lo que haya, están exentas de pago de impuestos. A todo este tipo de ideologías las deberían de fiscalizar, que eso sería lo importante. ¿Por qué? Porque con estos impuestos se podría hacer algo bueno en los países de tercer mundo. ¿Qué tal el celular, mija? En los países de tercer mundo, que es lo más importante. Porque realmente estas iglesias no estoy seguro porque realmente corren con este beneficio. Porque aquí hay una defraudación fiscal, obviamente, porque aparecen muchas iglesias, pero de las iglesias más memorables, de más glamour o más grandes a nivel mundial, pero nos vamos a enfocar en mi país, en Guatemala. Podríamos hablar de México y otros países cercanos de Latinoamérica, con los que podríamos mencionar iglesias que aparecen sus cuentas bancarias o su destino económico, lugares, paraísos fiscales como Islas Caimán, la ciudad de Mónaco, o podríamos también hablar de Suiza o de Panamá. Entonces, ¿por qué realmente este tipo de iglesias tienen su capital prácticamente en paraísos fiscales, escondiéndose de la ley? ¿A motivo de qué? Y obviamente me imagino que también esto va de la mano con el gobierno. En este caso sería el gobierno de Guatemala o si hablamos a nivel mundial con los gobiernos, ¿verdad? Porque me imagino que no te vas a ir con unos 8 costales de millones a Islas Caimán, o no sé. Obviamente todas estas transacciones se van a hacer por medio de alguna fuente bancaria, pero para esto pues se necesita que el dinero sea, que haya un lavado o una fuga de activos, un lavado de dinero, ¿verdad? Para que esto se pueda trasladar de una manera legal a estos paraísos fiscales. Pero también les vamos a hablar que no solo pasa en las iglesias, esto también pasa en los gobiernos. En este caso nos vamos a enfatizar en el gobierno de la República de Guatemala, que este ejemplo que vamos a dar es a nivel mundial. Es a nivel mundial. ¿No, Melania? Esto es a nivel mundial. Porque realmente estamos viendo que el gobierno de Guatemala, con lo que es el presupuesto nacional de cada año, se hay una fuga de activos muy grande. Del presupuesto se pueden estar fugando más o menos 55% del presupuesto. Se puede estar fugando en corrupción, obviamente. Esto es fuga de activos y que después se vuelve un lavado de dinero para poderlo distribuir a diferentes fuentes. Cuando aquí hay un ejemplo en Guatemala, estamos hablando de una exfuncionaria, Shirley Rivera, que es la expresidenta del Congreso de la República de Guatemala. Es la expresidenta. Ella estuvo 2 años, si no estoy mal, en el gobierno del expresidente Yamate Falla. Ella oscilaba un sueldo de 44,150 quetzales al mes,
A lo que no le podemos contar el bono 14, que es un bono especial que dan en Guatemala a mediados, que es un sueldo extra. Entonces ella recibiría más o menos como 88, como 90,000 quetzales en el mes de junio. Y también el famoso aguinaldo, que es muy conocido a nivel mundial, que otros países lo tienen, que es otro sueldo extra en Guatemala. No estamos contando eso. No estamos contando también sus dietas, sus viáticos, y que le pagan el teléfono, que le pagan la gasolina, que le pagan los guardaespaldas, que podría oscilar casi entre 68,000 quetzales al mes. Estamos evaluando más o menos que esta mujer está ganando como entre 14 a 15 mil dólares al mes en Guatemala. Y se cree que la fortuna de esta mujer se quintuplicó por 10 al llegar a la presidencia, y cuando estuvo como diputada se quintuplicó por 2. Ha sido señalada por embaucadora, ha sido señalada por negocios fraudulentos, ha sido señalada también porque ella inició compañías o empresas de cartón para poder lavar el dinero por medio de otras personas y abogados, ¿verdad? Para poderlo hacer de una manera legal. Pero cuando hablamos de compañías de cartón, significa que realmente, digamos que era una maquila, y en esa maquila habían 3 o 4, y hacían creer que habían trabajando unos 200. Entonces este dinero ya se podía manejar por medio de una situación bancaria. Y también estamos hablando de la compra fraudulenta de residenciales o de casas en Guatemala, en lugares muy prestigiosos, de 2 millones de quetzales o 4 millones de quetzales la compra, cuando realmente todo esto no coincide con lo que ella gana anualmente como presidenta o expresidente del Congreso de Guatemala. Viene esto a colación porque nuestro nuevo presidente Bernardo Arévalo dijo un alto a la corrupción y que iba a luchar contra la corrupción. Aquí hay un ejemplo bien bello y tenemos una situación importante para que este señor venga y realmente empiece con mano dura con esta exfuncionaria, ¿verdad? O solamente que como él fue parte de ese ciclo de los 4 años, 2 donde ella fue diputada y 2 donde ella fue presidente, fue diputado, y él sabe el problema, de hecho, porque estuvo en el centro del epicentro del problema. O solamente que realmente se haga de la vista gorda y solo nos haya mentido, perdón, que iba a comenzar con mano dura. Y esto es también, como le digo, como el lavado de las iglesias, como del gobierno de Guatemala, el lavado de dinero. Estamos hablando que más del 50% del presupuesto se fuga. Si se fuga esos activos, significa que el presupuesto sí alcanza. Lo que pasa es que se está robando un poquito más de la mitad en negocios fraudulentos. Estamos hablando de los 3 poderes, del judicial, del organismo judicial, del organismo, bueno, de los 3 organismos que complementan el gobierno de Guatemala: el administrativo, el judicial y el legal, ¿verdad? Entonces, esto nos trae a que realmente, si realmente nuestro nuevo presidente quiere hacer algo, porque realmente él se está mofando con tanta mercadeo, si realmente quiere hacer un reality show, mejor se hubiera dedicado a ser un youtuber o un influencer, que le quedaba mejor que presidente de Guatemala, ¿verdad? Que estar con este tipo de shows políticos y mercadeo. Porque aquí lo que se necesita son respuestas concretas y no planes, estar trazando planes, ni estar jugando con los chamanes mayas a bendiciones, quemando incienso, haciendo shows políticos, reality shows, que realmente, cuando él dice realmente que va contra la corrupción y contra la delincuencia, cuando él también está hablando de que se va a garantizar los derechos humanos de los delincuentes, cuando él debería tomar un ejemplo veo del presidente Bukele al decir que van primero los derechos humanos de los ciudadanos de a pie, de los ciudadanos que trabajan legalmente en su país, como en el país de Guatemala, por supuesto, no pensando en los derechos humanos de estos grandes estúpidos que quedaran en último lugar.
primero está pensando en eso. Y como les digo, lastimosamente en el gobierno de Guatemala hay un desfalco de dinero, un desfalco de activos que este señor se debería de organizar para buscarlo. Bueno, él sabe más o menos dónde está el problema, porque él tiene más de 35 años de carrera política en Guatemala, un poquito más. Entonces, o más casi 40. Entonces, realmente para él no es nada nuevo. Él sabe cómo corre el agua. La verdad, no creo que sea un ignorante en esta situación. Realmente, si él quisiera hacer algo, pues le pondría en marcha un proyecto de seguridad, de salud, de nutrición, de educación, para beneficio de la sociedad de Guatemala, que estos son factores bien importantes para que una sociedad pueda vivir en buenas condiciones, y vienen otras más, por supuesto, pero estas son de las más importantes. Y como le digo, empezar con el problema de lavado de dinero, de fuga de activos del gobierno de Guatemala. Después ya viene la institución privada, que también, por supuesto, habría que poner un alto. Pero para todo esto se tendrán que modificar leyes, porque las leyes en Guatemala están costadas para beneficio de los corruptos. Y él bien lo sabe, por supuesto, porque yo creo que él mucho guau, guau, guau y poco nada. Y se han visto noticias que según está imponiendo ideas buenas, como según la Policía Nacional de Guatemala, la Policía Nacional de Guatemala está haciendo bien su trabajo, pero realmente no podemos vivir de shows políticos. Realmente se tendría que demostrar de otra manera cómo se están haciendo las cosas. Y para evitar la fuga de activos y de lavado de dinero en el gobierno de Guatemala, creo que de las cosas principales sería demostrar por una comisión, o que realmente cada ministro de su cúpula, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su vicepresidenta, Karen Herrera, demuestren por cada ministerio y sus cúpulas dónde se esté yendo el dinero, por medio de una presentación fiscal mensual, demostrada por medio de radio, por medio de televisión, por internet si quieren, y por periódicos, donde se muestre dónde se va el dinero. Aunque esta no es una garantía al 100%, pero que muestren dónde va el dinero de forma gráfica y explicarlo de una muy buena manera, basándose a un lenguaje coloquial, para que todos lo podamos entender, porque de hecho sabemos que en Guatemala hay problemas, porque tenemos el segundo lugar en Latinoamérica en la actualidad de analfabetas y de personas que no saben leer y escribir, o que apenas saben leer y escribir. Entonces, hacerlo de una forma que se pueda entender, no tan técnico, para saber cómo va nuestros impuestos, porque todo ese dinero del presupuesto nacional anual de Guatemala son de los impuestos de la sociedad de Guatemala. Entonces habría que demostrar con hechos concretos, y obviamente pues habría una idea de cómo el dinero y hasta dónde alcanzaría y si va a sobrar. Pero creo que esto es muy difícil que se haga, pero sería excelente que cada ministerio se organice para dar un proyecto mensual, y que esté tal vez en algún lugar donde puedan entrar también representantes del pueblo, y que estén viendo parte de representantes del pueblo, que sean personas de un alto nivel académico o de cualquier otro tipo, aunque no sea académico, pero que puedan asistir y hacer gala de la presentación de nuestros ministros de a dónde va su dinero. Para comenzar, como le digo, con lo primero, que es en la fuga de activos en el gobierno de Guatemala. Entonces, y poder poner un alto a la corrupción, y aquí tenemos un bello ejemplo. Y también poner el ejemplo del Congreso de Guatemala, que tiene tantos privilegios que de verdad que con bajarles el sueldo a la mitad, aunque ellos ganen 20,000, sería re bien. Y que cada quien pague por su transporte, por su guardaespaldas, por su teléfono, por su comida y mucho más. Porque este Bernardo Arévalo dijo, y hasta lo firmaron por ahí, que van a quitar todos los beneficios a exfuncionarios. Esto pasa cada 4 años. Por la política que hay, de 2 a 3 meses, los exfuncionarios que salen tardan en que les quiten los vehículos y otro tipo de privilegios para que sean trasladados al nuevo gobierno. Esto es algo que ya se hace, solo que lo va a hacer de buena manera en la actualidad, un poco más rápido, está bien, pero esto debería ser en la actualidad, que hagan una ley con los nuevos funcionarios de gobierno,
para que realmente este tipo de personas no vivan tan glamurosamente. Creo que con 25,000 quetzales o 20,000 quetzales que ganen al mes, realmente podrían vivir muy bien. Hay guardaespaldas en el Congreso de Guatemala que tienen la garantía, como la expresidenta, con 6 diputados pagados por el gobierno de Guatemala. Ni es pagado por el gobierno de Guatemala, esto es pagado por los impuestos de los ciudadanos o de la sociedad de Guatemala. Entonces, este es un bello ejemplo que tiene este señor y que le podríamos meter presión y dejarlo estarnos poniendo como un héroe y que él esté saliendo como tonto con sus guardaespaldas haciendo un reality show en el Palacio de Guatemala y otros realities que está haciendo por ahí. Entonces, en esto también ahora vamos a pedirle a este señor y que ojalá alguien le llegue, porque yo le pongo o le consulto, pues a nadie le importa. Pero si alguien que esté cercano a él, como yo no estoy en mi país, si yo pudiera salir con una pancarta para exigir, porque él ha prometido mucho, que realmente cumpla con lo que prometió. Porque una de las cosas que también yo exijo es que se les cobre impuestos y sean fiscalizadas las iglesias en Guatemala. Cualquier tipo de ideología, católica, evangélica, mormona, testigos de Jehová, bautistas, judías, musulmanas, de cualquier tipo de iglesia, y que dé el ejemplo a nivel mundial, que se van a fiscalizar. Por darles un ejemplo, la Fraternidad Cristiana en Guatemala, construir ese edificio costó 170 millones de dólares. No estamos hablando de todo lo que tiene, cámaras, lámparas, eso va aparte. Se cree que se gastaron casi 85 millones de dólares. Esto es triste porque si se fiscalizara, ¿de dónde viene todo este dinero? ¿Por qué no se fiscaliza anualmente o trimestralmente a las iglesias y que paguen impuestos y con esto se pueda saciar las necesidades básicas de la sociedad de Guatemala? Porque es el mismo dinero que ustedes van a dejar a las iglesias. Dejemos de enriquecer o de darle dinero a este tipo de empresas transnacionales. Estas son unas compañías. Esto de la iglesia es una fachada. La iglesia es la peor mierda que hay en el mundo. Realmente, ¿cómo podemos? Yo soy ateo, no creo en Dios, pero ustedes que han levantado edificios que han costado casi 300 millones de dólares como Fraternidad Cristiana, no pueden ayudar a la institución, a la Yumi, que es la institución más grande de Latinoamérica que está en Guatemala, para ayudar a los menores de 17 años con cuotas bajas y con los que no pueden pagar gratis el cáncer de menores de edad de 17 años. Entonces, saben ustedes que el Ayumi hay veces que no ha podido sustentar la ayuda porque llega con números rojos a final de año, porque la ayuda no llega, o si llega, llega incompleta, o falta ayuda para que realmente esta institución de amor logre salvar más vidas. ¿Por qué ustedes, como hijos de Dios que son, o creyentes de Dios, no se pueden organizar con sus líderes, pastores, padres o cualquier líder de religión para poder ayudar a la Yumi, que es una institución que realmente está velando por la salud del futuro de la niñez, que es el futuro de Guatemala y el futuro del planeta? Entonces es necesario... ¿Te sigo la voz? Es necesario realmente que las iglesias sean fiscalizadas y que paguen impuestos, porque es necesario. No sé por qué, a quién se le ocurrió esta brillante idea, lo sé. Esto tendríamos que viajar al siglo XIX para recrear un poco de información cuando Napoleón, en las guerras napoleónicas, despenalizó y le dio los derechos a la iglesia para que pudieran tener derechos y ser absenta de impuestos. Porque para él era una idea importante para dominar a la sociedad por medio de la iglesia, porque el medio de la iglesia para él era un fraude, pero un fraude que sirve porque juega con la fe de las personas y que por este medio los gobiernos pueden idiotizar
poner más ignorante o estúpida a la gente y de esta manera manipular a favor de los gobiernos mundiales o las élites mundiales. Entonces una buena idea sería que nosotros pidamos o que de una manera se pueda llegar la idea de que las iglesias puedan pagar impuestos, porque no solo es Fraternidad Cristiana, el líder de Fraternidad Cristiana no sé si todavía es, mira, le pegó en el pecho, no es solo Harold Caballeros, persona que intentó ser presidente de Guatemala con tantos millones, o el imbécil de Cash Luna. Hablo de ellos porque ellos son conocidos internacionalmente, que Casa de Dios costó 100 millones, más todo lo que tiene Casa de Dios adentro. Esta iglesia de este estúpido Cash Luna se gastó como 82 millones en llevar bancas, televisiones, cámara, audio. No es justo. ¿De dónde proviene todo este dinero? Tendría que ser fiscalizado. Tendrían que dar una respuesta a tantas riquezas. Cash Luna estaba evaluando como este señor Harold Caballeros, que han viajado por todo el mundo en vacaciones, con familia completa, cuando la sociedad tan ignorante sigue enriqueciendo, sigue regalando su dinero al club social más grande del mundo, que es la iglesia, donde los vuelven ignorantes e estúpidos y les roban su dinero. Hay cosas más importantes. Cuando vamos a ver a los líderes religiosos llegar a comunidades olvidadas en la montaña, en la selva petenera, y llegar y construir viviendas para el que más lo necesita, construir una escuela, o dejar de defraudar a la gente con las noches de sanación o de oración, que son muy comunes en la iglesia evangélica, de Testigos de Jehová, católicas y otras más. Yo me pregunto, si ellos tienen el don de curar y levantar muertos a lo loco, como según este señor Cash Luna, que ha levantado a más de 500 personas, entre enfermas de cáncer del corazón y otras cosas más, si son personas tocadas con la varita de Dios, ¿por qué no se van de hospital en el hospital a levantar todo ese montón de enfermos? ¿Por qué no lo hacen? Lo podrían hacer porque ellos mismos dicen que la iglesia no es Dios. Y entonces realmente ellos podrían ir, no importando la ideología de cada quien. No que hagamos, porque esto es parte de la manipulación. Y esto es parte para que haya una fuga de activos. Y esto es parte para que haya un lavado de dinero. Porque como la iglesia católica no da información sobre sus cuentas bancarias, que son trasladadas a Banco Vaticano. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Cuando se están vendiendo 80 a 90 millones de dólares solo en artículos, la iglesia católica a nivel mundial. Esta es una estadística no muy segura, se puede creer que son más, pero no, la iglesia católica no da información de su economía, cómo va balanceada o cómo se ejecuta, solo únicamente a Banco Vaticano. Entonces todo este tipo de iglesias tendrían que ser fiscalizadas, como las iglesias de los Testigos de Jehová, que no dan ningún informe a ningún gobierno de cómo manejan su economía, o los mormones. La iglesia central de los mormones, que está en Salt Lake City, se cree que costó, al menos en la actualidad, 400 millones de dólares. O la iglesia de los Testigos de Jehová, la que está aquí en Estados Unidos, se cree que está evaluada entre 300 millones de dólares. Y así podemos ir con varias iglesias bautistas, musulmanas y todo tipo de ideologías que tendrían que pagar impuestos. En este caso se le pide al señor Bernardo Arévalo, que para mí tal vez no es todavía presidente hasta que demuestre lo contrario con hechos reales y planes concretos, que ponga una ley, que pase una ley al Congreso de Guatemala, y que se puede estipular por necesidad pública e inminente el cobro de impuestos y la fiscalización trimestral de todo tipo de ideología cristiana o de cualquier eje en Guatemala. Se ponga de ejemplo y que otros países puedan ejercer este tipo, ¿verdad? Como lo hizo Bukele con la mano dura, que varios países ahora están tomando ese ejemplo. Entonces que Guatemala venga e imponga impuestos anuales y una fiscalización para llevar datos completos económicos
de que la iglesia y todos estos ladrones están haciendo con el dinero que entran a las arcas de la iglesia. Que esto sería de un beneficio bien importante para el pueblo de Guatemala, por supuesto. Y que la gestión del señor Bernardo Arévalo tenga lucros importantes, ¿verdad? Porque aquí se haría una cantidad de impuestos increíbles. Entonces realmente y se podrían utilizar para la salud, para la educación, para la nutrición y otro tipo de cosas importantes para la sociedad de Guatemala. Y no, ¿de qué nos sirve tener iglesias glamurosas, presentaciones magníficas, llenando estadios, cuando Guatemala es el segundo país donde se están muriendo niños menores de 12 años de desnutrición? Entre Guatemala y Haití le topan casi al $500,000 de niños muertos por desnutrición. Qué triste, ¿verdad? Y si tenemos iglesias de hasta más de $200 millones. La verdad, gracias amigos, espero que realmente este señor haga algo bueno y que no solo sea un reality show, su presentación, que realmente ejecute con hechos concretos, con planes concretos y que se vea la realidad de todo lo que prometió. Y que no lo estemos glorificando, porque aquí no estamos para buscar héroes, lo que estamos es para buscar soluciones concretas y planes concretos para beneficio de la sociedad de Guatemala. Gracias, que tengan feliz noche.